Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Hoy vamos a tocar un punto que por demás es importante, pero de repente cuesta trabajo hablar. Vamos a hablar de sexualidad. Y esto es una situación que es bien importante. Vamos a tratar de hacerlo de una forma muy sencilla para que podamos entender algunos puntos básicos sobre cosas que de repente no contemplamos con respecto a la sexualidad. Quisiera que empezáramos por una cuestión que es muy elemental. Es qué es la sexualidad, a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad, porque si nosotros contemplamos como un aspecto general, la mayoría de la gente cuando escucha sexualidad ya no quiere hablar, se queda en silencio, trata de evitar el tema porque cree que van a hablar de su intimidad. Y no, la sexualidad al final del día es un aspecto central del ser humano, que lo acompaña a lo largo de la vida. Tiene que ver con la parte propiamente el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, las características, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. Es una situación que no únicamente tiene que ver con la genitalidad, sino tiene que ver con muchos elementos de nuestra vivencia social. Se vive y se expresa a través de fantasías, pensamientos, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, roles, papeles, relaciones interpersonales, y todas tenemos la posibilidad de expresarlas o no. En algunos momentos de repente como que las personas no nos damos cuenta de que mucha de nuestra experiencia social determina nuestra experiencia sexual, y esto implica mucho otra parte muy importante es la influencia de estos factores en el ejercicio de nuestra sexualidad, la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, éticos, históricos, espirituales, religiosos. Van interviniendo todos estos para determinar cómo vamos a vivir nuestra sexualidad. La sexualidad en general la hablamos en diferentes partes, ¿no? Existen una serie de elementos dimensionales, existen formas en las que la sexualidad se manifiesta y también factores que pueden intervenir. Sobre este punto, igualmente, me es importante, y dentro del terreno, no únicamente como psiquiatra, puesto que soy médico, es qué es esto que nosotros podríamos considerar salud sexual, si existe un tipo de sexualidad sana. También esta historia de que la gente necesita ejercer su sexualidad, sí, es un poco un mito, ¿no? O sea, la gente puede ejercer, o sea, no toda su sexualidad, pero sí algunos puntos de su sexualidad, dependiendo de lo que significa propiamente salud sexual. Y para esto es importante que definamos qué es salud sexual, y es la presencia de bienestar con relación a la sexualidad. O sea, es que con el ejercicio de la sexualidad que yo tengo, perciba el bienestar de forma integral. No solo es la ausencia de enfermedad, no solo es la disfunción o discapacidad con respecto a la sexualidad, sino el hecho de poder sentir bienestar ante el desarrollo correcto de mi sexualidad. Si yo tengo que reprimir alguna condición, si yo tengo que no ejercer por miedo a alguna situación, esto no es salud sexual. Sin embargo, si tú decides no ejercer algunos de los componentes de tu sexualidad bajo el contexto de que eso te va a llevar al bienestar, es importante entenderlo. Es un componente de la salud en general. Entonces, la OMS define, y voy a leer textualmente esta definición, como salud sexual es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. No solo es la ausencia de enfermedad, disfunción o discapacidad. Se requiere un enfoque positivo y respetuoso ante la sexualidad. Esto es igualmente, sobre todo en la parte respetuosa y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Y esta definición nos deja muy en claro que salud sexual no es únicamente ejercerla, es ejercerla en orden al bienestar. Y no únicamente en orden al bienestar de uno de los dos componentes del ejercicio sexual, sino de ambos, del número de componentes que tengan que estar involucrados en esto. Hay una historia muy interesante que se conoce como el modelo sistémico de la sexualidad, y lo voy a traer a colación porque ¿qué es este modelo sistémico de la sexualidad? Cuando nosotros hablamos de enfoque sistémico, hablamos de que todo forma parte de un sistema. O sea, nosotros somos un sistema que está dentro de un sistema que a su vez está dentro de un sistema.
Vamos a poner un ejemplo. O sea, yo soy parte de una familia, esta familia funciona como un sistema, pero incluso dentro de mí existen sistemas, la misma parte del sistema nervioso central, mi sistema digestivo, que funcionan unos jerárquicamente en orden a otros para poder permitir el contexto del bienestar. En este modelo, el modelo sistémico de la sexualidad humana se basa en una teoría descrita por el doctor Eusebio Rubio, y es los 4 olones sexuales. La sexualidad humana se puede estudiar como un sistema, con una base corporal, con una base mental, y parte de todo este sistema en sí, en esta organización interna, se considera una totalidad. Y esta totalidad involucra 4 grandes rubros que el doctor le llama olones. Y este olón viene como de holístico, ¿no? de todo, ¿no? O sea, y este enfoque holístico implica la vinculación afectiva, la reproductiva, la reproductividad, el género y el erotismo. Y en cada uno de estos componentes nosotros podemos tener ejercicio de nuestra sexualidad y podemos expresar los 4, todos o alguno de ellos, ¿no? Y esto es lo que implica propiamente el ejercicio de la sexualidad desde este punto de vista. Es importante entender si existe relación entre salud sexual y salud mental. Y creo que aquí vale mucho la pena, porque también hay personas que creen que deben ejercer su sexualidad, y si no la ejercen, también están no viviendo su sexualidad, y más bien deben tener relaciones sexuales, es como la idea de la mente, ¿no? Pero vamos a ver un punto que para mí es muy importante. Salud mental generalmente no es vista como parte del concepto general de salud. La salud sexual tampoco. Entonces tenemos que visibilizar que tanto la salud sexual como la salud mental son 2 componentes de la salud general, y es importante que ambos formen parte de la salud integral. La salud sexual es determinada y facilitada por la salud mental, y si por alguna razón hay alguna afección en la salud mental, evidentemente habrá una afección en nuestra salud sexual. Hay otro punto importante que me parece muy, y vuelvo porque a nivel de los medios de comunicación y las películas y las series de televisión, ha habido como muchos, algunos modelos, ¿no? descritos sobre esto, ¿no? Y al final del día es la respuesta sexual humana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de respuesta sexual humana? En el contexto del desarrollo de nuestro erotismo, en la elección de un objeto, cuando nosotros vamos a decidir estar en contacto con alguien, empezamos a tener una respuesta sexual, una respuesta que de inicio es física, se combina con una respuesta psicológica, y esto da la respuesta sexual, ¿no? O sea, son cambios fisiológicos que en presencia del estímulo sexual nos dan la respuesta sexual. Master y Johnson, que han sido como retomados por diferentes medios, hablaban de toda esta suma de cambios corporales que conforme iba avanzando el ciclo avanza, y hablaban de 4 fases. La primera fase era esta fase de excitación. En la parte de la excitación, en presencia del estímulo sexual, existen cambios físicos, cambios fisiológicos que van determinados directamente por la modificación funcional específica de los cambios en los genitales, que termina siendo por la respuesta inicial, vascular, se da la erección, empieza a haber preparación, lubricación, todas estas cosas que ocurren dentro de la fase de la excitación. Posterior a esto, existe una especie de meseta que va como que este impulso que de inicio generó la excitación llega a un momento en el que los cambios se estabilizan para dar pie a ciertas modificaciones musculares que terminan con el espasmo que nosotros conocemos en el umbral de respuesta como el orgasmo, y al final del día la resolución. Una vez que se da el orgasmo, que digo el número que tengan que ser, existe una gradual recuperación del estado previo con un periodo refractario en el cual es difícil que se pueda responder a otra estimulación. Digo es difícil porque no es excluyente, pero es como, al menos puede ser un periodo breve para poder volver a estar disponible para tener nuevamente respuesta sexual. En este mismo punto y vinculado a esta parte es qué hace el cerebro, ¿no? O sea, porque no es la misma historia vivir la sexualidad
si interviene o no interviene el cerebro, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos y hace a la respuesta sexual una respuesta erótica, ¿no? La neurobiología de la función sexual está relacionada con la intervención de muchos neurotransmisores. En el momento en el que nosotros vamos sintiendo toda esta serie de expectativas, vamos teniendo respuestas fisiológicas específicas que modifican nuestra actitud y nuestra conducta. Es como cuando tú ves a alguien que te genera excitación o que es tu crush, ¿no? Y en este momento que tú ves a esta persona, tú empiezas a sentir algo, que es entre ansiedad, taquicardia, te suda el cuerpo, y esto está relacionado con noradrenalina, con dopamina, con serotonina. Pero también hay una sensación de bienestar, porque si bien te sientes raro, como si estuvieras, o sea, no sé, esta respuesta adrenérgica es la misma que cuando te ladra un perro, pero pues si te ladra un perro nadie tiene una respuesta sexual, ¿no? O sea, esto es bueno, no sé, se respetan todas las sexualidades, pero de manera particular, el contexto propiamente de cuando estás viviendo todo este punto, es importante que nosotros tengamos presente de que interviene esta sensación de bienestar dada por la oxitocina, dada por los opioides, que hacen que esto sea una neurobiología distinta, específica, que involucra a muchos neurotransmisores, no únicamente serotonina, dopamina y noradrenalina, sino acetilcolina, histamina, opioides, y todos estos conforman un sistema que lleva a la respuesta sexual. Y si nosotros viéramos dentro de la respuesta sexual cómo se está teniendo, qué está pasando dentro del cerebro, a través de la neuroimagen hemos visto que se activan áreas específicas como la circunvolución anterior del cíngulo, la ínsula, la amígdala, el hipotálamo, la corteza somatosensorial secundaria, y esto está relacionado con nuestra respuesta sexual. Es importante también que determinemos algunos puntos. Los problemas sexuales pueden afectar a la salud, y esto definitivamente sí. Si nosotros de alguna manera, aun a pesar de que tengamos una preocupación, estas preocupaciones relacionadas con la sexualidad van a afectar la calidad de vida y van a afectar el bienestar de las personas. Y esto puede ir desde la expresión de tu sexualidad desde el punto de vista de la conducta, las cuestiones de género, las cuestiones relacionadas principalmente a la posibilidad o al temor relacionado a la vivencia de la sexualidad. Esto va a afectar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Es una idea común el pensar que la preocupación asociada a la sexualidad no existe. Sin embargo, es una de las cuestiones más comunes, y generalmente las personas no llegan a solicitar ayuda en ningún punto sobre estas situaciones. También existen otros problemas sexuales que sí van a ser un poco más específicos, que deben identificarse, prevenirse, tratarse, y en este tratamiento podríamos dar como la intervención de los especialistas, ¿no? La gran mayoría de los problemas relacionados como las preocupaciones los podemos resolver en un primer nivel de atención, explicando la normalidad de la vivencia sexual. O sea, el hecho de que pues, si tú tienes una elección de objeto distinta, si de repente no sientes deseo sexual, o sientes mucho, o sientes por algo que no está como, o por una conducta como ponerte la ropa que no corresponde al género que te fue asignado, esto de alguna manera al normalizarlo nos permite resolver la angustia, y al resolver la angustia y darle el contexto de la normalidad, estamos educando, y en este proceso de educación resolvemos los problemas sexuales que no requieren una identificación clínica y un tratamiento especializado, pero existen otros que sí van a requerir tratamientos especializados, y estos ya los vamos a mencionar ahorita de manera más específica. Y sobre estos puntos vamos a definir cuáles son esos síndromes clínicos que pueden estar relacionados con la sexualidad. Probablemente muchas de las disfunciones sexuales que nosotros podamos identificar vienen a nuestra mente de primera instancia, ¿no? O sea, estamos hablando de que toda disfunción sexual puede venir de cualquiera de los elementos del componente de lo que nosotros hablamos de sexualidad. Puede ser la mente, puede ser el cuerpo, puede ser el contexto social. O sea, si por alguna razón tú no estás en correcto acuerdo, digámoslo así, con el ejercicio de tu sexualidad, por alguna de estas características va a definir un síndrome clínico específico. Y para esto es importante. ¿Podemos cortar? Porque sonó mi... Seguimos si tú lo dices. Y si quieres... Vuelvo a empezar con esto. 5 segundos y reto. Ok. Sobre esto es importante que definamos algunas cosas sobre qué síndromes clínicos están relacionados con la sexualidad.
O sea, ya los problemas clínicos o los trastornos específicamente relacionados con la sexualidad. No le quiero llamar enfermedades porque no todos son enfermedades, pero pueden venir de, como nosotros hablamos, la sexualidad no es un componente únicamente biológico, sino puede estar relacionado con cualquiera de los elementos, biológico, psicológico o social. Y cualquiera de estas tres intervenciones pueden hacer que el problema clínico se establezca. Existen propiamente disfunciones sexuales que hablan de un patrón de funcionamiento alterado a nivel erótico sexual que es persistente, que es recurrente y que no necesariamente es específico a una de las diferentes áreas. ¿Cuáles serían estos síndromes relacionados con la sexualidad humana en diferencia en hombres y en mujeres? Creo que esto es una situación que vale la pena definir porque no tenemos la misma respuesta desde el punto de vista biológico, no tenemos la misma respuesta desde el punto de vista psicológico, pero no se nos permite tener la misma respuesta desde el punto de vista social. En las disfunciones sexuales en mujeres puede haber disfunciones relacionadas al deseo, al interés sexual, puede haber trastornos de aversión sexual, angustia, disgusto ante la anticipación o el intento de tener actividad sexual, disfunción de la excitación sexual genital, disfunción de la excitación sexual subjetiva o disfunción combinada de la excitación subjetiva y genital. En el caso de los hombres también puede haber una disfunción del deseo o el interés sexual, trastornos de aversión sexual, angustia, disgusto ante la anticipación o el intento de la actividad sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, aneyaculación o disfunción orgásmica. Entonces, esto es como un ejemplo de estas posibles síndromes clínicos que puedan estar relacionados con la sexualidad, tanto en hombres y mujeres. Hay un punto importante que quiero que retomemos antes de terminar este video y tiene que ver con la diversidad. Creo que muchas de las dudas asociadas a la sexualidad es las diferentes expresiones que vemos alrededor de la vida sobre la diversidad sexual. La diversidad sexual viene o parte propiamente de la pregunta si existe una sexualidad normal. Hablar de sexualidad normal implicaría muchos estereotipos. Definir la sexualidad como un parámetro de normalidad implicaría que muchos, por cualquier conducta que tuviéramos que saliera de estos patrones de normalidad, estaríamos formando parte de un trastorno. Y pueden venir dentro de muchas causas, ¿no? O sea, no existe existen muchas, le llamamos como sexualidades que son pues normales, ¿no? O sea, la variabilidad de la expresión es tan amplia que no podríamos considerar que existe una unicidad o una única capacidad de responder sexualmente a algo, ¿no? Entonces creo que esto parte dentro del hecho de que históricamente estábamos definidos por dos géneros, dos sexos biológicos que no determinan nuestra conducta, sino solamente son un resultado de nuestra interacción genética que nos define como hombre o mujer, hembra o macho. Y entonces la mujer o hembra tiene vagina, útero, ovarios, tiene un cariotipo que incluye los cromosomas X y X y tiene rasgos femeninos físicos. En caso del hombre o el macho, tiene pene, tiene testículos, el cariotipo incluye los cromosomas X y Y tiene rasgos masculinos de acuerdo a los rasgos físicos. Estos rasgos van determinados también o van acompañados de una serie de elementos culturales. Así, alguna vez me decía alguien que nunca tuvo que hacer nada para que sus hijos tuvieran una conducta masculina. Y esta historia quizás nunca lo hizo voluntariamente, pero consciente o inconscientemente siempre celebramos que las personas que nosotros estamos criando, con las que estamos conviviendo, tengan la respuesta que nosotros creemos que es la correcta. Y ante estos puntos, todo aquello que no entra dentro de esta respuesta que es la correcta no se celebra. Y al no celebrarse, el niño aprende a empezar a repetir los patrones que sí se celebran. Entonces, al final del día, sea consciente o sea inconsciente, cuando tú celebras que la niña juegue con una muñeca o celebras que el niño juegue con un carrito, estás fortaleciendo esta educación de géneros dentro de esta como binariedad que se conoce. Entonces, ¿qué es la diversidad sexual? Cuando hablamos de diversidad sexual, siempre vendrá en nuestra mente el acrónico LGBTIQ+, o más. Y aquí estamos hablando de que
esta diversidad sexual compone toda esta serie de expresiones de la sexualidad que implica la comunicación de diferentes minorías sexuales que se han ido como presentando a lo largo del tiempo como el elemento más representativo de la diversidad. Y hablamos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales, queers, de alguna manera toda la diversidad que existe dentro de los procesos de identidad sexual presentes en cada uno de los seres humanos. Cada una de estas identidades es un reto particular, tiene condiciones de salud distintas, retos de salud pública diferentes, y los debemos entender porque también tienen componentes diferentes para el alcance de su salud mental y de su salud física. Y un servidor público, una persona que trabaja con personas, debe saber más o menos que algunos de estos elementos de la diversidad sexual tienen algunos componentes que merecen una identificación específica, ¿no? La diversidad sexogenérica es muy amplia. O sea, nosotros dentro del sexo biológico sabemos que solo existen macho, hembra o intersexual, porque existe, ¿no? O sea, cuando los genes no codifican específicamente para uno de los dos lados, existe la intersexualidad. De acuerdo a la orientación sexual, existen personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y hay otras series, ¿no? O sea, que cambian y se agregan alrededor del tiempo, sean aquellos que son pansexuales, sean aquellos que son asexuales, y esto de alguna manera aumenta de acuerdo a orientación sexual, de acuerdo a identidad de género. Identidad de género implica identificarte como hombre, identificarte como mujer o identificarte como una combinación de ambos, ¿no? Y esta situación implica que no importa tu sexo biológico, tú te identificas como hombre, como mujer o como una combinación de ambos. De la misma manera existen las expresiones de género. Y la diversidad sexogenérica implica que dentro de las expresiones de género podemos tener expresiones masculinas, femeninas o andróginas, que es la combinación de ambos. Y esto implica que el trabajo en general, para nosotros los que estamos destinados a trabajar en la salud mental, es trabajar en la diversidad. Y esta es la diversidad que compone toda esta serie de condiciones que favorece la variedad de las sexualidades, ¿no? Hay un punto que antes de terminar merece que nos detengamos un poquito, porque cuesta trabajo de repente cuando has vivido una sexualidad tan normalizada o tan normada, porque lo normalizado general viene de ser normado, y cuando te es normado y tú no correspondes a la norma es cuando te sientes oprimido por la norma y quieres salir. Entonces ahí es cuando hay muchas personas que de repente tienen, pues, no sé, un hijo o un familiar o un amigo que no entra dentro de esa norma y se preocupa porque no sabe qué hacer. Bueno, estos tres términos merecen que nos demos una oportunidad para darnos un tiempo y entenderlos, ¿no? Hay tres términos que usualmente están muy confusos: orientación sexual, preferencia sexual e identidad sexual. Orientación sexual se refiere a los factores biológicos predisponentes que en conjunto con las experiencias del desarrollo conforman la atracción sexual. O sea, no únicamente con lo que naces, sino con lo que vives gracias a lo que naces, y estas experiencias van a definir hacia qué personaje tú te vas a sentir atraído. Se refiere igualmente al sexo género de los o las compañeras sexuales deseados. Comúnmente en este género preferido es el mismo para la vinculación romántica, ¿no? Y esto de alguna manera determina si la orientación es de un tipo o de otro. La preferencia sexual es la decisión que se toma con respecto a la sexualidad. Una preferencia puede ser modificada de manera sencilla. O sea, hay cosas que tomas tú la decisión para determinar cómo expresas algunos elementos de tu sexualidad, pero esto puede ser modificado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la identidad sexual es el esquema interno que nosotros vamos generando a lo largo del tiempo sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra atracción, sobre nuestro sentido de identidad. Es parte de nuestra identidad y es un componente en general de nuestro autoconcepto. Nosotros somos también parte de nuestra identidad sexual. Y cuando tú logras abarcar todo este concepto de tu identidad, es porque tu identidad sexual está fortalecida. Muchas veces probablemente nunca se te cuestionó o se le cuestionó, alguien se lo cuestionó, y es porque pues nunca le pareció que había una duda. Cuando aparece esta sensación de duda o esta sensación interna, es cuando se tiene
que favorecer que las personas cercanas a nosotros, que están pasando por el ejercicio de desarrollar una identidad sexual, estén en las mejores condiciones de aceptación para que tanto la parte psicológica y social les permita tener esta sexualidad sana que todos esperamos para las personas con las que convivimos y a las personas con las que queremos. Esto es todo lo que voy a comentar sobre los puntos más específicos relacionados a la sexualidad. Espero que haya sido de mucho interés y que abra la puerta para que pues, aquel que se interesó por alguna razón en este tema se involucre más, busque más ayuda en alguna de las instancias que nosotros hemos ido creando, tanto públicas como de la sociedad civil, para saber más al respecto. Muchas gracias.